Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Millones de personas siguen en vilo en Venezuela tras los resultados anunciados en las últimas elecciones presidenciales. La oposición sigue en pie de lucha y en un llamado a la comunidad internacional para defender la democracia. Hoy en Así Amaneció tenemos la oportunidad de conversar con María Corina Machado, la principal líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. María Corina, buenos días y bienvenida a Así Amaneció. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una oportunidad muy, muy importante para nosotros porque, como bien saben, la censura en Venezuela es creciente, es muy severa, lo ha sido durante toda la campaña y mucho más en estas últimas horas. De hecho, según últimos informes, hay 7 periodistas detenidos después de los eventos de los últimos días. 4 de ellos han sido acusados de terrorismo. Usted ha convocado a una protesta mundial para este sábado 17. ¿En qué consistirá exactamente y qué esperan de la comunidad internacional? ¿Qué tipo de acciones de manera práctica? Carlos, fíjate, la gente está lista para manifestar su fuerza. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera organizada. Cuando la protesta es anárquica, es muy fácil que caiga en la violencia y eso se utiliza como excusa para atacarnos y mucha gente se asusta y entonces se inhibe. Nosotros, a lo largo de toda la campaña, hemos hecho y hemos actuado yo diría, entonces, para no caer en esta provocación y no caer en escenarios de violencia. Entonces, el diseño de estas movilizaciones son movilizaciones muy grandes, donde la ciudadanía está convocada con su familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus abuelos, con tus hermanos, con tu bandera. Vamos a tener grandes encuentros, como te decía, ya van más de 100 ciudades alrededor del mundo. Estamos convocando no solo a los venezolanos, me encantaría ver a los peruanos, a los ecuatorianos, a los colombianos, a los mexicanos, a los europeos, a los americanos, todo el mundo saliendo en las respectivas ciudades, acompañando. Yo creo que además esa unión y ese espíritu de América Latina, de nuestras comunidades latinas en distintas partes del mundo, que compartimos destino y futuro. Y yo sé que les duele enormemente lo que vive en Venezuela y que tienen confianza en que esta vez es diferente, porque esta vez es diferente. Entonces, adicionalmente estamos convocando en todas las principales ciudades o los estados de Venezuela. En las próximas horas vamos a ir anunciando, en algunos casos por mismas razones de seguridad, no lo hacemos con demasiada anticipación. María Corina, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, nos dijo aquí en Radio City el día de ayer que se ha intensificado el deseo del gobierno de Nicolás Maduro de echar mano, palabras textuales, sobre usted y sobre Edmundo González. ¿Están ustedes listos para enfrentar una posible detención este mismo fin de semana? Han habido muchísimos rumores, han habido muchísimas informaciones, han habido acusaciones de todo tipo. Un día sale el fiscal diciendo que no hay órdenes de captura, pero al día siguiente sale Nicolás Maduro diciendo que yo soy una terrorista prófuga de la justicia. De modo que estamos en una situación donde todo el mundo en Venezuela tiene miedo por su seguridad, por su libertad y por su vida. Esa es la realidad. Ahora mismo aquí en Radio City, en Así Amaneció, estamos hablando con la principal líder opositora en Venezuela, María Corina Machado. María Corina, ¿cuáles son las reales posibilidades de que Edmundo González pueda asumir el poder, considerando que en el pasado se han dado protestas que luego perdieron gasolina y terminaron, digamos, en nada? ¿Ahora finalmente hay una opción contra Maduro? Bueno, tenemos el 70% del país o más con nosotros, porque esto es un punto importante. Se hablaba de Venezuela como una sociedad polarizada. Mentira. En el 28 de julio no permitieron que los jóvenes se inscribieran, porque la mayoría de los jóvenes quieren un cambio. No permitieran que los 4,5 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral pudieran votar. Y eso hubiese sido una avalancha de votos para Edmundo González, que son los que quieren volver. Todos esos venezolanos hubieran votado y no hubiera sido 70-30, probablemente hubiese sido 85-15 o más. Entonces no es un país polarizado, es un país unido, unido en valores que tienen que ver
con elementos que van mucho más allá que una discusión de izquierda y derecha. Esto tiene que ver con la dignidad humana, con la justicia, con la libertad. Y como yo les decía, no hay persona, no hay madre en este país que no me ruegue para que puedan volver a sus hijos. Entonces, esto es una fuerza muy poderosa que está allí, que se puso en evidencia. Tenemos una organización formidable que no teníamos hace un año. Tenemos además las bases de estas instituciones, a las que hice referencia antes, totalmente alineadas con un deseo de cambio político, y vemos un régimen que está atrincherado, pero cada día más aislado y más débil. La violencia es lo único que les queda, y al final la violencia los pone en evidencia su naturaleza criminal. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos confiados de que nunca hemos tenido tanta fuerza como hoy, y nunca el régimen ha estado tan débil como hoy. Eso lo hace peligroso, mucho, muchísimo. Por eso tenemos a casi toda nuestra dirigencia resguardada, escondida, pero la van a ver este sábado en la calle. Porque si algo es mucho mayor que el miedo, es el amor a Venezuela y la determinación de cumplir un mandato que recibimos de los venezolanos. María Corina, de darse este panorama que ustedes anhelan, ¿cuáles serían los pilares de un eventual gobierno de Edmundo González? ¿Sobre qué líneas van a trabajar? Mira, el gobierno de Edmundo González será un gobierno que le va a tocar la situación más compleja en la historia de Venezuela. Tenemos una crisis multidimensional, un país sin instituciones, crisis humanitaria gravísima, crisis de servicios, crisis financiera, crisis económica, crisis de seguridad, crisis de soberanía, crisis política, es decir, todo simultáneamente en un contexto además de un país saqueado, donde tenemos que proceder a la reestructuración de nuestra deuda para poder reinsertarnos en el sistema financiero global. Hay que generar confianza entre nosotros y hacia las instituciones. Va a ser un periodo tremendamente complejo, donde yo creo que los ejes van a ser, bueno, la soberanía, la estabilidad y la reinstitucionalización, y va a ser un gobierno, yo lo llamo de unidad, donde todos estamos convocados, porque al final lo que está en juego es el futuro de la República y de nuestros hijos. Y Edmundo González ha demostrado ser un hombre con unas cualidades personales, intelectuales y humanas increíbles para este momento, y yo me siento muy orgullosa de que podamos trabajar juntos. ¿Cómo analiza usted el rol de Estados Unidos en medio de esta crisis? Incluso se ha referido en algún momento por algún líder político una posible intervención. Yo estoy convencida que no vamos a llegar a estos escenarios porque tenemos por delante la oportunidad única de hacer una transición ordenada, que es lo que nosotros estamos trabajando y dando la vida. Nosotros seguimos en las calles de manera pacífica y cívica, lo cual no quiere decir que sea débil. Y nosotros creemos que con el apoyo de la comunidad internacional de manera creciente, nosotros podamos lograr que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de esta negociación. En medio de esta pugna política, la ONU ha revelado, y esto ha generado mucha controversia, que más de 100 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos por el gobierno actual de Venezuela, imputados incluso por crímenes. En el contexto de este tipo de hechos, ¿cómo evalúa usted la actuación de organismos internacionales en medio de esta crisis? ¿Acaso el volumen debió ser más alto? De los 1.300 casos registrados por las ONGs, Maduro habla más de 2.000, lo cual también preocupa mucho, porque no sabemos si hay casos de desaparecidos que no estén registrados. Pero las ONG de derechos humanos especializadas hablan de unos 1.300 casos detenidos, más de 120 son menores de edad. Y son muchachos que se los han llevado simplemente por protestar, o por publicar un mensaje en sus redes sociales, o porque lo pararon en una alcabala y los extorsionaron. Es una cosa brutal, es cruel. Yo siento que hay que elevar la voz con muchísima más firmeza. Y yo le pido a ustedes que nos ayuden, porque de verdad los medios venezolanos están absolutamente silenciados, aterrados. Los periodistas locales perseguidos, los corresponsales deportados. Les decía que en la misión de verificación de hechos reporta 7
periodistas detenidos, 4 de ellos acusados de terrorismo. Muchos colegas de ustedes que me consta que están escondidos, siendo perseguidos en este momento. Entonces, no son solo números, aquí hay que ponerle cara, rostro, historia, nombre a lo que este régimen está haciendo. Pero no permitir que eso desmoralice, todo lo contrario, todo lo contrario. Maduro lo hace para eso, para paralizarnos, para callarnos, pero no se da cuenta que comete otro grave error. Se siguen hundiendo y aislando más. Yo confío que las Fuerzas Armadas, los ciudadanos militares no quieren reprimir a su pueblo, no lo quieren hacer. Tienen esposas, hijas, madres, que cuando llegan a su casa están pasando el mismo trabajo que el resto de la sociedad, pero que también saben lo que pasó ese día, porque fueron y votaron por Edmundo González y por el cambio en Venezuela. Entonces, al final, hay que aguantar, hay que resistir, hay que organizar y hay que avanzar. Esas son las 3 grandes tareas de esta hora, y yo quiero decirle al mundo que los venezolanos hemos asumido este compromiso con la libertad, con Venezuela, con nuestros hijos, y que no nos vamos a detener. ¿La amenaza es real? Sí. ¿La persecución es brutal? Sí. ¿Los riesgos son grandes? Son enormes. Y por lo tanto no nos dejen solos en esta hora y tengan confianza que lo vamos a lograr y vamos a reconstruir un gran país del que nos vamos a sentir todos muy orgullosos de ser venezolanos. A propósito de la convocatoria de este sábado 17, María Corina, ¿cuál es su mensaje para el pueblo ecuatoriano y para los venezolanos específicamente que viven en el territorio ecuatoriano? Quiero en primer lugar hablarle a los ecuatorianos que nos han recibido con brazos abiertos. Ustedes saben lo que significa emigrar y dejarlo todo, absolutamente todo atrás. Tu familia, tus recuerdos, tus sabores, tus sueños, y tener que empezar de cero. Y los han acogido, y de verdad, de corazón, es algo que nunca olvidaremos. Quiero hablar de los gobiernos de Ecuador, de Perú, de Colombia, porque sé que nos acompañan en esta hora, el presidente Noboa en particular, a quien he mencionado en esta oportunidad, que ha sido un firme defensor de la democracia y de la causa venezolana. Le hago llegar nuestro agradecimiento y nuestro afecto. Lo mismo al gobierno de Perú y desde luego al gobierno de Colombia, que juega una posición crucial y delicada en esta hora, pero que también han manifestado su solidaridad y su preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Y a los venezolanos que están en esos países. Número 1, nos vemos todos el 17 en la calle. Es muy importante que el mundo vea la fuerza que tenemos. El régimen trata de decir que esto pasó, que aplacaron a la fuerza nuestros bríos, que la gente se cansó, que aquí lo que se estableció fue el terror, y eso es mentira. Y el sábado lo vamos a ver. Y vamos a salir juntos, ustedes allá y nosotros allá. Y recuerden que son nuestra voz y que todos estamos aquí trabajando es para traerlos de regreso. Y va a ser una etapa dura en la reconstrucción del país, porque nos han dejado este país en ruina, deshecho. Pero hay tanta energía acumulada, hay tanto aprendizaje de ustedes afuera y hay tanto amor por Venezuela que lo vamos a hacer juntos, y este país lo vamos a poner a valer y a volar. Queremos agradecer este tiempo y este diálogo con María Corina Machado, la principal líder de la oposición en Venezuela, hablando aquí en Radio City en una entrevista exclusiva.